Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. La noche de hoy, pues, vamos a hacer continuidad a la segunda lección sobre todo lo que tiene que ver con progresiones. Bueno, en la clase anterior dimos progresiones aritméticas. El día de hoy vamos a ver lo que es progresiones geométricas, ¿sí? En la clase anterior habíamos dicho que una razón aritmética es la diferencia entre un término y otro, ¿sí? La diferencia del segundo término con el primer término, ¿sí? Y la razón geométrica viene siendo la división entre el segundo término y el primer término, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo dos números, como yo les había comentado, 12 y 60, entonces la razón geométrica entre los dos viene siendo 60 sobre 12 y 60 sobre 12 es 5. Esa es la razón geométrica. ¿Por qué? Porque 12 por 5 nos da 60, ¿sí? Entonces, hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con progresiones geométricas. Ya habíamos comentado en lección anterior que una progresión es una sucesión de números que van separados por una misma razón, sea aritmética o sea geométrica, ¿sí? Como lo habíamos explicado. Entonces, en esta vez, un ejemplo de progresión geométrica viene siendo 3, 6, 12, 24 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces van separados por una misma razón, pero no es aritmética. ¿Por qué no es aritmética? Si restamos 6 menos 3 nos da 3, pero si restamos 12 menos 6 nos da 6, ¿sí? Ya aquí detectamos de una vez que no es una progresión aritmética. Pero si dividimos el segundo término entre el primero, 6 entre 3 a 2, 2 entre 6 a 2, 24 entre 2 a 2, entonces sabemos de que la razón geométrica viene siendo igual en la secuencia de estos términos que vemos acá, ¿sí? Entonces, para ser un poco más claro, vamos a identificar primero las variables para poder calcular alguna de ellas que tenga que ver con la fórmula de las progresiones geométricas. Recuerde que para poder hallar los términos de una progresión aritmética, o el número de términos, o la razón, o el término enésimo, o también, en algunos casos, hallar el primer término cuando no nos los dan, nos basta una fórmula. Nosotros elementalmente podemos saber cuáles son los términos si hacemos la secuencia, pero a veces nos piden detectar el término número 180 y obviamente no vamos a colocar 180 números porque se nos va a hacer muy tedioso. En las progresiones aritméticas, pues vimos que diseñamos una fórmula para poder calcular las variables mencionadas anteriormente. Entonces, esto puede ser un ejemplo general de progresión geométrica. Por ejemplo, yo tengo una secuencia A1, A2, A3, lo mismo, una sucesión, ¿sí? Con la diferencia y un término enésimo, que viene siendo el último término, que es el término que vamos a hallar en el momento que nos pidan un ejercicio similar. Entonces, el primer término se identifica con A1, como lo dijimos. La razón viene siendo, obviamente, la división entre el segundo término y el primer término, ¿sí? Entre el tercer término y segundo término, y así sucesivamente. Ese viene siendo la razón de la progresión geométrica, ¿sí? Entonces, vamos a construir la fórmula general de cómo, pues aquí es R, ¿sí? Y contando todo esto, es el número de términos. Vamos a construir la fórmula, ¿cierto? Si nosotros tenemos A sub 1 acá, ¿sí? A sub 1. Ya no es como la progresión aritmética que nosotros le sumábamos la razón. No, ahora le multiplicamos la razón. Entonces, pero como A1, que es el primer término,
yo puedo decir de que es igual al mismo primer término multiplicado por la razón, pero la razón elevado a la 0. ¿Por qué? Porque r a la 0 viene siendo 1 y 1 por el primer término viene dando a 1, ¿sí? El término número 2, voy a mirar para ver si en la cámara se observa de forma bien. Ok. El término número 2, que viene siendo a sub 2, viene siendo igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la 1, ¿sí? O sea, por una razón. Pero yo lo voy a colocar, R es lo mismo que decir R a la 1, pero para colocar la fórmula de la progresión aritmética, yo le voy a colocar el 1 aquí para que nosotros podamos interpretar la forma general del término enésimo. A sub 3 viene siendo igual a A sub 1 multiplicado por, A sub 2 multiplicado por la razón, por una razón, pero este A sub 2 es igual a A sub 1 multiplicado por R, que es R sub 1, lo mismo, multiplicado por la razón, y esto nos daría A sub 1 multiplicado por la razón elevado a la 2. Ya tengo el tercer término. Y el término enésimo, como ya ustedes saben que en la clase anterior habíamos comentado que la forma de los números desde 1, 2, 3, o sea, es decir, el término enésimo de 1, 2, 3, 4, viene siendo n, ¿sí? De los números consecutivos. Entonces aquí colocamos 1, 2, 3, 4 hasta n, colocamos a sub n. Ya tenemos indicado la forma del término enésimo, ¿sí? Entonces, el término enésimo, ¿verdad? Viene siendo igual al primer término multiplicado por la razón, pero esta razón, como ustedes ven, está potenciado con la forma de los números 0, 1, 2, 3, y el término enésimo de esta sucesión que está aquí, demostrado por inducción matemática también, es igual a n más n menos 1, ¿sí? Bueno, ya viendo pues todo este esquema, la fórmula general, como aquí 0, 1, 2, 3, 4 es la forma de n menos 1, entonces yo voy a colocar aquí r a la n menos 1 y aquí tengo identificada la primera ecuación, ¿sí? De la progresión geométrica. El término enésimo es igual al primer término multiplicado por la razón, el número de términos menos 1, ¿sí? Ahora solamente pues basta despejar el resto de variables. Esta ecuación la voy a llamar la ecuación número 1, ¿sí? De la progresión geométrica, y vamos a despejar las demás variables. En la segunda ecuación, ¿verdad? Si yo tomo esta fórmula, la voy a colocar aquí nuevamente, voy a borrar. Si yo coloco aquí nuevamente la fórmula, el término enésimo es igual al primer término multiplicado por la razón, número de términos menos 1. Entonces, si yo quiero despejar el primer término, r n menos 1 lo paso a dividir y esto me quedaría el primer término igual al término enésimo dividido entre la razón n menos 1. Es decir, que la segunda ecuación ya la tengo acá, que es la ecuación para hallar el primer término, ¿sí? Lo tengo acá. Siguiendo, para poder despejar la razón, nosotros tenemos esta ecuación y yo puedo pasar a dividir a 1, pero yo voy a colocar aquí nuevamente a 1 por la razón, que es lo mismo, el primer término, por la razón igual al término enésimo. Yo paso a dividir A1 con el primer término con el término enésimo, y es válido, ¿sí? Porque está multiplicando a la R, pasa a dividir. Y este n-1 que está acá
está potenciando, pasa a radicar todo esto que está aquí. O sea que el subíndice del radical viene siendo n-1, a sub n, que viene siendo el término enésimo, dividido entre el primer término, ¿sí? Ok, tengo la tercera ecuación. La tercera ecuación viene siendo la razón igual a la raíz n-1 del primer término, del término enésimo, sobre el primer término. Ya lo tengo allí. ¿Sí? Ok. Y para poder despejar n, pues ya despejar n es un poquito más complejo. Yo tomo nuevamente A1 multiplicado por la razón n-1 igual al término enésimo. Paso a dividir el primer término. O sea, el término enésimo lo divide a 1 porque pasa a dividir, ¿sí? Yo aplico logaritmo a ambos lados, ¿sí? Para poder, pues, este exponente, obviamente, hacer, pues, despejar la n, yo aplico logaritmo en ambos lados. Logaritmo de r n-1 igual al logaritmo de a sub n entre a sub 1, o sea, a sub n, que es el término enésimo, entre a sub 1. Y entonces yo aquí establezco una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? La propiedad de los exponentes. Hay una propiedad de los logaritmos que nos dice, ¿sí?, que el logaritmo de, yo voy a llamarlo aquí logaritmo natural, ¿sí?, que puedo aplicar lo mismo. Logaritmo natural y aquí logaritmo natural. Sí, logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural de un exponente a x a la n viene siendo igual a n logaritmo natural de x, ¿sí? Y aquí también aplico una propiedad. El logaritmo natural de x sobre y es igual al logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y. Esas son dos propiedades que voy a aplicar aquí en esta fórmula. Entonces yo aquí aplico la propiedad número 1, que viene siendo n-1 logaritmo natural de r es igual a, y aquí aplico la propiedad esta, logaritmo natural de a sub n, que viene siendo el término enésimo, menos el logaritmo natural del primer término. Y paso logaritmo natural de r a dividir. n-1 viene siendo igual a logaritmo natural del primer término menos logaritmo natural del primer término, del término enésimo, menos logaritmo natural de a1 sobre logaritmo natural de r. Y el 1 que está aquí, para que quede la n, y lo voy a hacer aquí mismo, está restando, pasa a sumar, y así queda la cuarta fórmula, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí una cuarta fórmula para poder hallar el número de términos. Logaritmo natural de an menos logaritmo natural del primer término sobre logaritmo natural de r más 1. Aquí, esta es la cuarta fórmula. Y ya tenemos las fórmulas para poder desarrollar los respectivos ejercicios que vamos a desarrollar en esta sección. Por ejemplo, hallar el octavo término de 3, 6, 12 y así sucesivamente, ¿sí? O sea, es decir, al término número 8 de 3, 6, 12. Bueno, primero voy a identificar las variables. ¿Cuáles son las variables? Primero, el término enésimo, que es el último término, que es el octavo término, que es el que vamos a determinar, ¿verdad? No lo conocemos. El primer término viene siendo igual a 3, ¿verdad?
La razón, vamos a ver la razón, vamos a hallar la razón. 6 entre 3 a 2, 2 entre 6 a 2, o sea que la razón es 2. ¿Sí? Y el número de términos viene siendo 8, ¿sí? Porque es el octavo término. Bueno, ya tengo el primer esquema a realizar. Ahora voy a utilizar, ¿qué fórmula utilizo? La primera, ¿verdad? A elevado a la 8 viene siendo igual al primer término, que viene siendo 3, multiplicado por la razón, R viene siendo 2, 2 elevado a la n, que viene siendo 8 menos 1, ¿sí? A sub 8 es igual a 3 multiplicado por 2 elevado a la 7. Bueno, en la calculadora ustedes saben de que yo puedo utilizar el 2 y hay una que dice que tienen como un gorrito así, hay otras que tienen x elevado a la y, ¿cierto? Pero ahí lo podemos elevar directamente, lo elevamos a la 7 y esto nos da 128, ¿sí? 128. Entonces, aquí colocamos 3 multiplicado por 128. Y 128 por 3 nos daría 384. Es decir, de que 384 es el octavo término, ¿sí? Ejercicio resuelto. El octavo término de una progresión geométrica es 14 y la razón es menos 4. Hallar el primer término. Ok. Tenemos el octavo término que viene siendo 14. ¿Sí? La razón viene siendo menos 4. N, que es el número de términos, es 8 porque lo indica el subíndice que nos dieron. ¿Cierto? Hallar el primer término es lo que tenemos que hallar. ¿Cómo lo hallamos? Por la fórmula número 2, ¿verdad? A1 es igual al primer término, que viene el término enésimo, que viene siendo 14, o el último término, sobre la razón, que viene siendo menos 4, elevado a la 8 menos 1, porque n es igual a 8, ¿sí? Entonces, el primer término viene siendo igual a 14 sobre menos 4 a la 8 menos 1. 8 menos 1, 7. Entonces, menos 4 elevado a la 7 me viene dando igual a menos 16.384, ¿sí? Por lo tanto, si el octavo término es 14, ¿sí? Y la razón viene siendo menos 4, entonces aquí, simplificando, 14, esto me vendría dando 7 a negativo menos 7 dividido entre 8.192. Este sería el primer término, ¿sí? Vámonos pues a otro ejercicio. El término aquí era tilde. Hallar la razón si 48 es el quinto término, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hallar la razón si 3 sobre 40, si 3 es el primer término y 48 es el quinto término. Tenemos el primer término, que viene siendo igual a 3. Tenemos el término quinto, que viene siendo 48. Y n es igual a 5 porque el subíndice del último término me dice que es igual a 5. ¿Sí? Entonces la razón viene siendo igual a la raíz
n menos 1, 5 menos 1, aquí está, ¿verdad? Multiplicado por el último término, que es 48, sobre el primer término, que viene siendo 3. Entonces aquí fácilmente 5 menos 1 nos da 4. 48 entre 3 me da 16, ¿verdad? Obviamente aquí tenemos 4 y 16 viene siendo igual a 2 a la 4, ¿verdad? Y esto nos vendría quedando igual a 2, o sea que la razón es igual a 2, ¿sí? Entonces vamos a hacer un cuarto ejercicio. Ok, si el primer término es 5 y el último término es 160, siendo la razón 2, hallar el número de términos. Entonces identificamos las variables. El primer término viene siendo 5. El último término, que es AN, viene siendo 160. La razón viene siendo 2. Y entonces vamos a hallar a n, ¿sí? Entonces, ya utilizamos la fórmula número 4, n es igual al logaritmo natural de AN, que viene siendo 160, el último término, menos logaritmo natural de A, 1, logaritmo natural de 5, sobre logaritmo natural de la razón, que viene siendo 2, más 1, ¿verdad? Entonces, haciendo la operación, logaritmo natural, utilizamos la calculadora logaritmo natural de 160 menos logaritmo natural de 5, me da un número, entre paréntesis de la calculadora coloco logaritmo natural de 2, y esto me viene dando 5. Toda esta operación me viene dando 5, ¿sí? N es igual a 5 y 5 más 1 es igual a 6. Es decir, que hay 6 términos, como lo había indicado aquí arriba, fíjense. 5, 5 por 2, 10, 10 por 2, 20, 20 por 2, 40, 40 por 2, 80, y 80 por 2, 160, véalo, verificado el sexto término, ¿sí? Entonces, ahora para hallar la suma de los n primeros términos, tenemos la fórmula S sub n igual a el último término multiplicado por la razón menos el primer término sobre la razón menos 1. Vamos a hallar un ejemplo. Hallar la suma de los 6 primeros términos de la siguiente progresión: 4, 2, 1 y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, aquí me dieron el primer término. ¿Cuál es el primer término? El 4, ¿sí? Ya tengo el primer término, pero no tengo el último término. El último término tengo que hallarlo. La razón, vamos a hallar la razón. 2 entre 4 a 1 medio, 1 entre 2 a 1 medio, entonces la razón viene siendo 1 medio, ¿sí? Porque 2 entre 4 vendría siendo, simplificándolo, 1 medio, 1 entre 2 es 1 medio también, 1 entre 2 es 1 medio, y así sucesivamente, entonces la razón viene siendo 1 medio. Entonces, n no tengo n acá, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que hallar el último término. ¿Cómo hallo el último término? Pues de la siguiente forma: a sub n, y como es la suma de los 6 primeros términos, entonces n viene siendo igual a 6. Es decir, que lo que yo tengo que buscar, el término enésimo, viene siendo a sub 6. Entonces primero hallo a sub 6. A sub 6 lo voy a hallar
que es el sexto término, por la primera fórmula, que vendría siendo igual al primer término, que viene siendo 4, multiplicado por la razón. La razón viene siendo 1/2 elevado a la n-1, es decir, a la 6 menos 1. Esto vendría siendo igual a 4 multiplicado por, entonces, 1/2 elevado a la 5. Esto viene siendo igual, 1 a la 5 es 5, 4 por 1 sobre 2 a la 5, ¿sí? A sub 6 viene siendo igual a 4 por 1, 4, y 2 a la 5 viene siendo igual a 2 por 2, 4, por 2, 6, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Voy a probar con mi calculadora. 2 elevado a la 5 viene siendo igual a 32, ¿sí? Una cuarta de 32 viene siendo 8, ¿verdad? Porque 8 por 4, 32. Ya tengo el A6 y lo voy a colocar de verde porque esto fue el primero que yo hallé. 1/8, ¿sí? Ya lo tengo allí. Voy a borrar para poder hallar la suma de los primeros 6 números. Entonces, ya yo sé que S sub n viene siendo igual a sub n, que ya yo lo tengo aquí, que es 1/8, multiplicado por la razón, que viene siendo 1/2, ¿verdad? Menos el primer término, que viene siendo 4. Voy a colocar ese n aquí abajo para que no me... Todo sobre la razón menos 1, es decir, 1/2 menos 1. Entonces, esto me vendría dando 1 sobre 16 menos 4 sobre 1/2 menos 1. Y 1/2 menos 1 me da menos 1/2, ¿verdad? Claro, porque yo puedo hacer esto. 1/2 menos 2/2. Lo puedo colocar así. Y aquí, ¿qué número dividido entre 16 me da 4? O hago aquí lo de la... aquí me daría 1 sobre 16, 1, aquí como si fuera 1, 1 por 1, 1, menos 16 por 4, 64, sobre 16, sobre, ¿verdad? 1/2, 1 menos 2, aquí me da menos 1/2, ¿sí? Verificamos nuevamente. Entonces, aquí me quedaría las SN, es igual, voy a ver para ver si se ve en la cámara. Aquí abajito para que podamos ver. SN viene siendo igual a menos 63 sobre 16 entre menos 1/2. Y aquí esto me da positivo. Por lo tanto, 63 por 2 viene siendo igual a 126 sobre 16, ¿sí? Porque hago la ley de la orejita. Entonces, 126 sobre 16 me viene dando 63 sobre 8. Esa es la suma. Voy a colocar el 1/2 aquí arriba, 1/2 menos 1, para que no se me... Y este vendría siendo el resultado final, ¿sí? Bueno, agradecerles por este espacio que me han regalado en estos momentos. La próxima lección, la lección número 3, nos vamos a ver interpolación de medios aritméticos y geométricos. Muchísimas gracias. No se olviden suscribirse al canal. En los comentarios también pueden solicitar videos para yo poder pues presentarlo. Me serviría de mucha ayuda. Suscríbanse, que es totalmente gratis, y observen en las redes sociales Johan Rangel Asesoría y Centro de Consultoría Académica y Empresarial Carrier J. SAS. Muchas gracias y bendiciones. Bye.